Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión he decidido hablar acerca del nuevo remake de Tony Hawk's Pro Skater 3 más 4, que aunque yo prefiero llamarle Tony Hawk's Pro Skater 3, porque del 4 solo están los mapas, que podrían ser fácilmente un DLC de expansión del 3, porque la magia que caracterizaba al Tony Hawk's Pro Skater 4 no está, ya no es mundo abierto, ya que viene por defecto el tener que hacer unas series de tareas con un tiempo límite de 2 minutos. Y ya se vendrá alguien a decirme que eso se puede cambiar, pero aún así se perdió contenido del Tony Hawk's Pro Skater 4, ya que faltan varias misiones que estaban en el modo normal, como la del tipo que nos pedía agarrar los elefantes rosados, que en lo personal es una de las misiones que más recuerdo porque me parecía muy curioso. Además de que las misiones no son exactamente iguales a las del juego original, ya que, por ejemplo, la de tirar los barriles de los estudiantes de la universidad están en otro lugar que en mi punto de vista para mí es una muestra de que este juego, a diferencia del Tony Hawk's Pro Skater 1+2, fue hecho sin amor y con la idea de hacer el menor gasto y esfuerzo, ya que el poner el Tony Hawk's Pro Skater 4 con el modo de juego del 3, quitaron varias cosas de las cuales seguramente se habrán ahorrado mucho tiempo y dinero, ya que con esto quitaron NPCs, diálogos, misiones e incluso modificaron mapas para ser compatibles con el formato de 2 minutos, por lo cual quitaron todo lo especial y lo novedoso del 4. Que en lo personal, yo y mis conocidos esperábamos este remake, pero porque queríamos jugar el 4 y nos topamos con esto, que en lo personal me parece una basura porque no es lo que yo quería ni lo que yo pensaba. Sobre todo con el mapa del zoológico que, qué mal lo han tratado. Por más que me digan que lo puede compensar por los nuevos mapas que pusieron, para mí no lo compensan, ya que esos mapas y las misiones o retos que pusieron, los pusieron porque se dieron cuenta de que el juego era demasiado corto, incluso más corto que el 4 original, y eso que este tiene al 3 en el mismo juego. Y sé que hay gente que dice que lo prefiere así porque le gustaba más ese modo de jugarlo como los anteriores, y se ponen a decir que si la gente tanto quiere al 4, que mejor juguemos el antiguo. Solo les diré que se pongan a pensar que, por un lado, es un tanto egoísta de su parte, ya que ellos pueden jugar el 3 como les gusta, como en aquellos viejos tiempos, y por otro lado igual hay que recordar que estás pagando por un remake recortado, porque le falta contenido. Y tomando en cuenta que es Activision la dueña de la marca, yo creo que se merece presionar más para que den el contenido como es debido, porque de no hacerlo, pues la empresa seguirá igual de cómoda como siempre, haciendo lo que se les antoje. Tan solo imaginemos que en un dado caso decidan traer más remakes de juegos antiguos, como por ejemplo lo que la gente pedía mucho, los juegos de Spider-Man, por poner un ejemplo. Imagínense que sacan el remake, pero con menos contenido, siendo más corto, pero agregándole retos y con pedazos de mapas muy cambiados que ni siquiera se parecen en nada, y encima está más feo. Me pregunto si la gente seguirá apoyando a la empresa multimillonaria. Pero bueno, yo iré dejando hasta aquí este video porque, qué rabia. Y bueno, pueden dejarme en la caja de comentarios qué es lo que ustedes opinan sobre este cambio y si les ha parecido un buen o mal remake. Yo les estaré leyendo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!